Antes de presentar el concepto de límite, vamos a considerar la representación decimal de un número real muy conocido, el número pi, al cual le vamos a asignar sucesivamente un valor cada vez más próximo a él. Tenemos, por ejemplo, el 3.14, el 3.141, el 3.1415 y así sucesivamente vamos dándole valores cada vez más cercanos al valor de pi. Entre más decimales tengamos, vamos a tener una mejor aproximación al número pi, pero jamás se podrá llegar al valor de pi, lo cual se puede escribir como que x tiende a pi. Esto significa que a x se le asignan valores sucesivamente cada vez más cercanos a pi, pero nunca iguales a pi. En general, decir, por ejemplo, que x tiende a A significa que la variable independiente se le asignan valores sucesivamente cada vez más cercanos a A, pero no iguales que A. Por ejemplo, si x tiende a 2, como lo vemos en las siguientes tablas, nos podemos aproximar a ese valor, ya sea con números menores a 2 o con números mayores a 2. Concepto de límite de una función. El límite de una función real, de variable real, con regla de correspondencia y igual a f de x, cuando la variable independiente x tiende a un valor fijo a, es el valor L, hacia el cual tiende la función. Y se denota, así como está escrito, el límite cuando x tiende a A, de f de x va a ser igual a L. Entonces escribo el límite, x flechita A, x tiende a A, de f de x va a ser igual al valor L. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, por ejemplo, cuando tienes una función que está representada con este gráfico de aquí, la curva que tenemos aquí, y nosotros nos acercamos a un valor dado, en este caso, por ejemplo, A, cuando por x te vas acercando a A, el valor que toma y, o sea, el valor de la función, se va a acercar a un valor denominado L. En otras palabras, cuando x se va acercando al valor A, el valor de y se va a acercar al valor L. Por lo cual, L es el valor del límite. Considerando la siguiente gráfica de cierta función y igual a f de x, vamos a obtener el valor de su límite cuando x tiende a menos 5. Entonces, aquí tenemos el origen y vamos a ubicar el valor de x igual a menos 5, que sería aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el límite de la función cuando x se acerque a este valor? Bueno, gráficamente voy a trazar una línea paralela al eje de las y cuando toque la curva me voy a dirigir hacia el eje de las y el valor que obtengo aquí es menos 7. Entonces el límite cuando esta función tiende a menos 5 va a ser menos 7. En otras palabras, cada vez que doy valores más cercanos a 5 dentro de la función, a menos 5, el valor que voy a obtener de la función, o sea, el valor de la y, va a ser igual a, o más cercano a, menos 7. Ahora vamos a obtener el valor de su límite cuando x tiende a 0. Entonces, nuevamente tenemos aquí el origen y el valor de x va a ser 0. Entonces trazamos una línea sobre el eje de las y vamos a encontrar que cuando x se acerca al valor 0, el valor de la función, o sea, el valor de y, va a ser igual a 1.
Por lo tanto, está escrito aquí abajo. Se escribe así, el límite lim cuando x tiende a 0, x rayita 0, flechita 0, de f de x, que es la función, que sería esta curva que tenemos aquí, va a ser igual a 1. Para obtener el valor del límite de una función, cuando te dan la regla de correspondencia, por ejemplo, el límite que tenemos aquí, es el límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrada más 1. Lo que podemos hacer para obtener el valor de este límite, sin trazar la gráfica, es tabular. Y vamos a escribir valores cada vez más cercanos a 1, ya sea valores más pequeños que él, por ejemplo 0.9, 0.99 o 0.999. O también le podemos dar valores que se aproximen a 1, pero más grandes que él. Por ejemplo, 1.1, 1.01, 1.001. Esos valores lo vamos a sustituir en la regla de correspondencia. Por ejemplo, aquí sería 0.9 al cuadrado más 1. Y eso nos va a dar 1.8. Y vamos sustituyendo cada vez valores más próximos a 1. Y lo que vamos observando de la función, o sea, los valores que va obteniendo y, es que se van aproximando de este lado al valor 2. Si lo hacemos por el otro lado, en este caso para la misma función, dándole valores, por ejemplo, el 1.01, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1, vamos a obtener 2.0201. Y conforme nos vayamos aproximando más por x al valor 1, como observamos la función se va a aproximar al número 2, o sea, el valor de y se aproxima al número 2. Por lo tanto, el límite de la función, como podemos observar, va a ser 2. Y se lee de la siguiente manera, como está aquí abajo, esta sería la respuesta del ejercicio. Dice límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más 1, que es la función, va a ser igual a 2. Y lo estamos observando, tabulando valores cada vez más cercanos a 1. Otro ejercicio es calcular el valor del límite que tenemos aquí, el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada menos 4 entre x menos 2. Nuevamente hacemos una tabulación dando valores más cercanos cada vez, en este caso para x, a 2. Por ejemplo, aquí tenemos 1.5, 1.8, 1.9, 1.99. Cada vez nos vamos aproximando más a 2. Y al sustituirlo en esta regla de correspondencia, por ejemplo 1.9 al cuadrado menos 4 entre 1.9 menos 2, nos va a dar por ejemplo 3.9. Y vamos sustituyendo cada uno de estos y como observamos, la función se va aproximando cada vez más al valor 4. Hacemos exactamente lo mismo, pero con valores ahora más grandes que 2. Nos vamos aproximando a 2 por valores cada vez más grandes y de tal manera que a la hora de sustituirlo en la misma regla de correspondencia x cuadrada menos 4 entre x menos 2, vamos a observar que el valor de la función se va a aproximar a 4. Por lo tanto, se concluye que el límite de la función cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2 va a ser 4. Es el valor al cual se aproxima y cuando x se va acercando cada vez más a 2. Estos son los límites.